en el Espíritu. De eso estamos hablando en estos 3 meses. A partir de abril ya va a haber otro tema. Pero todavía, aprendiendo a orar en el Espíritu a Dios. La cita, allí la puede abrir su Biblia en San Mateo, capítulo 6, versículos 5 a 15. Esa es la porción. No vamos a predicar todo el texto porque es amplio, pero vamos a tocar algunas cosas, por lo menos 2 cosas importantes. Los discípulos que andaban con el Señor Jesús, en una ocasión le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y nosotros somos también discípulos de Cristo, porque le hemos conocido y le seguimos a través de la Biblia. Y debemos hacer lo que Él nos manda en su palabra como discípulos. Un discípulo es uno que aprende. Es uno que aprende de su maestro. Ese es un discípulo. Y el maestro nuestro se llama Jesucristo. Ese es el maestro de maestros. Se llama Jesucristo. Y a pesar de que los discípulos andaban con Él o anduvieron con Él, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y decimos que la oración es una conversación con Dios. Es un diálogo que se establece entre el que ora y el Dios que escucha. Así es de que esa es la oración. Es una conversación con Dios. Cuando usted está orando, está conversando con Dios. Y Dios le está escuchando. Es un diálogo con Dios. Estamos dialogando con Dios. La oración es la mayor fuente de acercamiento a Dios. La oración es la mayor fuente de acercamiento a Dios. Así es de que si usted ora y es una creyente de oración, usted está cerca de Dios. Es una fuente de acercamiento a nuestro Dios. ¿Qué implica orar en el Espíritu a Dios? En este pasaje vamos a ver 2 implicaciones. ¿Qué implica orar en el Espíritu a Dios? 2 cosas en este pasaje. Número 1, implica tener una buena relación con Dios. Implica tener una buena relación con Dios. Si usted ora una vez, 2 veces, 3 veces al día o 4 veces al día, eso está diciendo y nos enseña de que eso es tener una buena relación con Dios. Buena relación con nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él es su Padre Dios.
Y cuando usted ora, usted tiene una buena relación con su Padre. Y ese Padre es Dios. Versículo 9 del capítulo 6 dice, vosotros pues oraréis así, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos. La primera frase. Ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Los discípulos buscaban que Jesús les enseñara a orar. Cuando decimos Padre nuestro, estamos pronunciando el nombre de Dios, que es el todo de su carácter y atributos. Que es el todo de su carácter y atributos. Cuando usted dice Padre nuestro, está hablando a quién es el verdadero Padre. Y yo tengo un Padre, además de tener un Padre terrenal, también tengo un Padre celestial. También tengo un Padre Dios, un Padre todopoderoso, un Padre que me escucha, un Padre que responde, un Padre que me ama, un Padre que me cuida, un Padre que está conmigo en todo tiempo. Por eso es importante decir Padre nuestro que estás en los cielos. La Biblia habla de 3 cielos. Y el Señor, nuestro Padre, está en los cielos. Él trasciende los cielos. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, porque hay 3 cielos. Y el Señor con su presencia, porque es Espíritu, el Padre Dios, trasciende todo. Y por eso es que es nuestro Padre. Veamos los versículos que nos hablan de lo que es el Padre. El Salmo 8:1 dice, oh Jehová, Señor nuestro. Palabra Jehová está diciendo Padre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El salmista lo está diciendo que la presencia de Dios está en toda la tierra, de nuestro Padre Dios está en toda la tierra, en todo el mundo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a orar, así como lo enseña la palabra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra de nuevo. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 22:22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Salmo 52:9, te alabaré para siempre, porque has hecho así. Y responderé en tu nombre, porque es bueno delante de los santos. Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria
por tu misericordia y por tu verdad. Así que cuando usted está orando y está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, está mencionando esto. Y esa es la oración bíblica, esa es la oración que se nos enseña que nosotros tenemos que hacer. Pero cuesta encontrar. Cuando oramos y cuando escuchamos a los hermanos orar aquí en el templo, aquí cuesta escuchar, casi no, los hermanos no mencionamos a nuestro Padre. Pero esa es la oración modelo. Esa es la oración modelo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a hacer. Y esa es la oración que todo creyente, todo hijo de Dios debe de hacer. Ese es nuestro Padre, al cual hay que orar. Es nuestro Padre al cual hay que orar. Lo estamos invocando y decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Tiene un Padre usted? Sí. ¿Quién es su Padre? Es Dios. Padre nuestro, ese es su Padre. Eso implica tener buena relación con Él, buena relación con nuestro Padre Dios. Implica tener una buena relación con nuestro Padre Dios. Santificado sea tu nombre. Esta es una nota de adoración a Dios. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Y cuando nosotros oramos tenemos que declarar, santificado sea tu nombre. Estamos adorando, estamos exaltando, estamos diciéndole al Señor que Él es santo. Santificado sea tu nombre. Esta es una nota de adoración a Dios, de reverencia a Dios, porque solo el nombre de Dios debe de ser reverenciado en los cielos y en la tierra. En la tierra no hay reverendos, solamente Dios nuestro, a quien hay que reverenciar. Él es el único que la tierra, que todos los habitantes del mundo deben de rendirle adoración y reverencia, porque Él es el creador y sustentador de todo. ¿Por qué vive usted? Porque Dios es su Padre y ese Padre Dios es bueno para usted. Este día se levantó, este día se incorporó, este día ya desayunó, este día ya se bañó porque había agua para bañarse. Este día ya pudo dar un paso, ya pudo caminar. Todo se le debe a nuestro Padre Dios. Y por eso es que hay que adorarle, por eso es que hay que servirle. Por eso es que hay que amarle. Santificado. Y hay que decirle, santificado es tu nombre. En tercer lugar, nuestra relación de posición de nuestro Padre Dios. De nuevo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, esa es la oración. Así hay que orar. Por eso es que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. La iglesia, los creyentes, necesitamos aprender a orar. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta. En los cielos. Cuando oremos debemos de pedir que se haga su voluntad.
Cuando usted está orando, tiene que decirle al Señor que se haga su voluntad, porque no le podemos imponer a Dios lo que nosotros queremos, porque Él es el gran Dios, nuestro soberano que trasciende todo y conoce todo y domina todo y está en todo. Así que la oración del creyente, la oración del discípulo tiene que ser: Señor, que se haga tu voluntad. No mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Eso es lo que debemos hacer, la voluntad. Así en los cielos como también en la tierra. Que se haga tu voluntad en los cielos como también aquí en la tierra. Esa es parte de la oración del creyente, de los hijos de Dios. Decirle al Señor que se haga su voluntad en el cielo como también en la tierra. Es parte de una oración bíblica que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que debían hacer, como también nosotros hoy. Es una oración modelo que el Señor enseñó a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñase a orar. La pregunta es, ¿oramos así? ¿Hemos aprendido a orar? Yo creo que hay que hacerlo. Hay que aprender y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Eso es ponernos bajo la autoridad de nuestro Dios y esperar en Dios, que Dios va a obrar. Dios va a hacer su voluntad de acuerdo a su carácter, de acuerdo a la necesidad de sus hijos, de sus discípulos. Eso implica, es la primera implicación. Segunda implicación, implica tener una buena libertad con Dios para poder pedirle con confianza. Segundo lugar, implica tener una buena libertad con Dios para poder pedirle con confianza. ¿Cómo está su libertad con Dios? ¿Tiene verdaderamente esa libertad para poder pedirle a Dios? Pues ojalá que sí. Como hijos tenemos que tener una excelente libertad con nuestro Dios para orar y pedirle lo que nosotros necesitamos. Hay 6 peticiones en los versículos que siguen, del 10 al 13. La primera petición que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran: venga tu reino. El Señor les dijo a sus discípulos: oren así y digan: venga tu reino. Esta petición tiene que ver con que se cumplan todas las promesas que Dios ha hecho en sus pactos, en los pactos. Venga tu reino. Le estamos diciendo al Señor que venga ya el reino milenial a la tierra. Que Cristo venga ya para reinar en la tierra y que las promesas de los pactos se cumplan. Y Él les dice que oren así: venga tu reino. Esta petición tiene que ver con que se cumplan todas las promesas hechas en los pactos con su pueblo Israel. Jesús, como un judío, enseñó así a sus discípulos. Él hablaba de un reino milenial, un reino terrenal,
Y él le dijo a sus discípulos, oren así, venga tu reino. O sea, que él viniera a establecer su reino sobre la tierra. Todo tiene que ver con el reino milenial de Cristo, donde se cumplirán las promesas de todos los pactos en el Antiguo Testamento y el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Segunda petición, hágase tu voluntad. Versículo 10, hágase tu voluntad. Toda oración debe hacerse bajo la voluntad de Dios, los propósitos de Dios y los planes de Dios, que son todos para su gloria. Todos son para su gloria. Mire, hay tres cosas bien importantes que tenemos que considerar. Decimos que toda oración debe de hacerse bajo la voluntad de Dios, primero. Segundo, los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Él tiene sus propósitos. Y en tercer lugar, de acuerdo a sus planes. No sabemos cuáles son los planes de Dios para nosotros. No sabemos cuáles son los propósitos de Dios para nosotros, en realidad. Pero nuestra oración tiene que basarse así. Porque Él es el que sabe todo, ¿verdad? Planes de Dios. Y que todo sea para la gloria de Dios. Mateo 26, 39 dice, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús se puso bajo la voluntad del Padre. Y Él dijo, no, que no se haga de acuerdo a mi voluntad, Señor, sino de acuerdo a tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? La voluntad de Dios fue que Cristo fuera a la cruz. La voluntad de Dios fue que Cristo muriera. La voluntad de Dios fue que Cristo resucitara. La voluntad de Dios fue que naciera la iglesia. Y aquí está la iglesia. Todo, usted, todo se lo debemos a Dios. Usted es ahora un hijo de Dios porque es la voluntad de Él. Usted es miembro de la iglesia de Jesucristo porque es la voluntad de Él para salvarle. Y eso todo está bajo la voluntad de nuestro Padre. A Dios no se le exige, no se le debe exigir, pues Él es soberano y hace su voluntad. Pero sí debemos de decirle, hágase, Señor, tu voluntad. En mi vida, Señor, que se haga tu voluntad. Tercer petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 11, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También son peticiones personales y Dios lo sabe. Y le encanta que se lo digamos como necesitados que somos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. ¿Cuántos oramos así, hermanos? ¿Hace uso usted de la oración modelo que el Señor Jesús? Pues eso es lo que debemos aprender. Y debemos de recordar esas palabras que los discípulos le dijeron al Señor. Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Cuarta petición, perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. Versículo 12, Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Hay que pedirle al Señor? ¿Hay que decirle eso al Señor? Sí hay que decirse. Perdona nuestras deudas. ¿Cuántas deudas tenemos con el Señor? ¿Cuántas deudas tiene usted con el Señor? ¿Podría enumerarlas? Todas las deudas que tenemos con el Señor. ¿No se pueden enumerar? Estamos hasta la coronilla de deudas con el Señor. Pero hay que orar y decirle al Señor, perdona nuestras deudas. Tenemos tantas deudas con el Señor que es menester que nosotros aprendamos a orar así. Digámosle al Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos el espíritu de perdonar, hermanos. ¿Cuántas deudas tiene usted conmigo? ¿Cuántas deudas tiene usted conmigo? ¿Me ha ofendido alguna vez? ¿O cuántas veces ha hablado de mí a espaldas? ¿Cuántas deudas tiene? Ahora vean los que están a su lado y dígales, ¿cuántas deudas tengo contigo? ¿Cuántas deudas? Ahora, ¿está en la condición de perdonar? ¿Está en la condición de decirle, te perdono? Te perdono porque el Señor me ha perdonado a mí. Yo te perdono. Te has reído de mí, te has burlado de mí. Has dicho cosas contra mi vida, mi persona. Pero te perdono porque yo también he sido perdonado. Por eso dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí todos los que estamos aquí nos debemos. Tenemos deuda los unos con los otros. ¿Ha visto mal a su hermano? ¿Le ha hecho malas miradas? ¿Ha querido agarrarlo y zarandearlo así? Del pescuezo, ¿verdad? Deudas, ¿verdad? Eso es. Y cuando oramos, tenemos que decir esto. Tenemos que confesarle al Señor lo que nosotros hacemos. Esta es entonces una necesidad espiritual. ¿Sabe que esto es una necesidad espiritual? Que se supone que el que pide que le perdone ya ha sido perdonado, ha perdonado a sus deudores. Lucas capítulo 11, versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la oración. Mas líbranos del mal. Mire, cada día tenemos que orar así. Cada momento tenemos que orar así. Y decirle, líbrame, Señor, de no pecar contra ti. Líbrame, Señor, de hacer lo malo. Líbrame, Señor, de no hacer cosas que no te agraden a ti. Estas son deudas morales
que nos hacen estar mal muchas veces ante Dios. Todo creyente debe reconocer su debilidad espiritual al orar para ser librado de ellas. Santiago capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y reducido. Nuestras propias concupiscencias, nuestras propias maldades, nuestras propias maneras de pensar y actuar nos llevan hacia pecar. Debemos pedir perdón a quien nos ofende, porque nosotros ya fuimos perdonados por Dios. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dígale al hermano o a la hermana que tiene al lado: perdóname. Dígaselo: perdóname. Perdóname. Perdóname, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor ya le perdonó a usted. El Señor ya le perdonó. ¿Y qué nos ha perdonado el Señor? Todo. Mire, esa es la gran bendición de ser un cristiano evangélico. Esa es la gran bendición de que usted sea un hijo de Dios, un cristiano evangélico, porque el Señor ya le perdonó a usted todas sus deudas, todos sus pecados. Para ir al cielo, usted ya está perdonado. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más grande! Que nadie más la puede hacer, solo es el Señor. ¿Cuántos pecados, cuántas maldades ha hecho usted en su vida desde que nació? Millones, billones de cosas malas, de pecados. Pero al venir a Jesucristo, usted fue ¿qué? Al creer en Jesucristo y venir a Jesucristo, ¿qué pasó con usted? Fue perdonado de todos sus pecados, de todas sus maldades. Por eso cantamos: perdona, ya salvado soy. Eso. ¿Por qué no sonríe? Sonría. Sonría, Cristo te ama, Cristo le ama. Tenga una sonrisa y dígale: Señor, gracias por haberme perdonado. Ya no voy al infierno, voy al cielo para vivir contigo y voy a regresar a esta tierra contigo a establecer el reino, y allí voy a vivir contigo en tu reino eterno. Sabe que nosotros vamos a juzgar aún a los ángeles. A los ángeles, la iglesia, los hijos del Señor, los que formamos la iglesia de Jesucristo, aún vamos a tener el privilegio de juzgar a los ángeles. Porque grande es la obra que Dios ha hecho. Entonces esto es maravilloso. Mateo 18:28 dice: pero saliendo aquel siervo, está hablando del perdón, pero voy a regresar. Estas son deudas morales
que nos hacen estar mal ante Dios. Todo creyente debe reconocer sus debilidades espirituales al orar para ser librado de ellas. Ya vimos lo que dice Santiago y lo que dice también Efesios 4:32 y Mateo 18:28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. ¿Nos ofendemos? ¿Nos ofendemos? ¿O no ofende usted? Todos nos ofendemos. De alguna manera todos nos ofendemos los unos a los otros. ¿Pero qué debemos hacer? Perdonar. Perdonar. ¿Verdad? Hasta todo lo que pasa. Nadie puede tener buena relación con Dios si no perdona a sus deudores las ofensas que pueden ser los hermanos que nos ofenden a diario, siempre. Debemos de tener esa capacidad de perdonar. Por eso es que somos felices los cristianos, porque nos ofendemos, pero inmediatamente nos perdonamos. Y volvemos a mantener la armonía, la comunión, el acercamiento. Y si lo ven comerse una pupusa y usted tiene 2, le da una a su hermano que le ofendió. Le dio a su hermano también que le ofendió. Y si no le da la pupusa entera, le da la mitad. Porque ya no tiene problemas con él. ¿Cuántos reciben aquí en la iglesia algo? Levanten la mano todos los que están recibiendo aquí en la iglesia algo que les ayuda para sus vidas. No, todos. Primero lo espiritual y luego lo material. Eso es tener una buena relación con Dios. Y la buena relación con Dios nos hace tener buenas relaciones entre nosotros. Nos ofendemos y nos perdonamos. Y seguimos la carrera cristiana. Esa es la iglesia del Señor. Petición número 5. No nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mira, hermano, qué importante esto. Dice, porque tuyo es el reino. Él es el rey. Y de él reina, porque también el reino le pertenece a él. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ese es su Dios, hermano. Ese es su Dios. Y a ese Dios hay que orar. A cada instante, a cada momento, hay que postrarse delante de Él y orar así a Dios. Lucas 22:40, cuando llegó, dice, a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. Otra petición, orad, que no entréis
en tentación. Hermanos, esta oración tiene que ser a cada instante, a cada momento. Dígale al Señor que le libre de cualquier tentación. Aquí había un hermano que veía a una hermana y decía, esta hermana es tentación para mí. Esta hermana es tentación para mí. Mira, ¿por qué le gustaba a la hermana? Gustaba a la hermana. Pero él decía, esta hermana es una tentación. Y algunas hermanas dicen, ese hermano es una tentación para mí. Me gusta ese hermano, pero es mi hermano. ¿Verdad? ¿Qué tiene que decirle al Señor? Que lo libre de toda tentación. Y cuando sale, cuando viaja, ¿verdad? Es peligroso, pero hay que estar orando así, que lo libre de cualquier tentación. El Señor ya había advertido a sus discípulos que oraran para que no cayeran en tentación, especialmente a Pedro, pues tendrían que pasar una prueba grande. Lucas capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Como a trigo. Y ellos no acataron lo que Jesús ya les había advertido antes. Dios no tienta a nadie, pero sí advierte a todos para que estemos preparados a cada instante, cada día, cada semana. Y dígale al Señor que lo libre de la tentación. Ve un dinerito un poquito fácil de agarrarlo, tiene la tentación de agarrarlo y echárselo a la bolsa. Y en la tienda le dan más del vuelto y usted no se lo lleva ese dinero que no le pertenece, una tentación. Cualquier cosa. Pero hay que decirle al Señor que nos libre de esa tentación. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero sí puede someter a un creyente. Mire esto, es bien importante. Pero sí puede someter a un creyente a ciertas pruebas, como lo fue con Job y Pedro. Esto tiene que ver con el creyente de evitar los peligros de pecar. Dios no mete a tentación a ningún creyente, pero sí permite ser tentado por Satanás. Todo de acuerdo a la capacidad espiritual del creyente y con el propósito que crezca espiritualmente. Recuerde eso. Dios sí lo puede someter a usted. No lo va a tentar, pero sí lo puede someter a la tentación de Satanás, del mundo y de la carne. Y si estamos débiles, si nuestra vida cristiana es débil, no oramos, va a caer en tentación. Y si cae en tentación y no está fortalecido espiritualmente, va a pecar, va a hacer lo que a Dios no le agrada y nos metemos en problemas. Así que nosotros tenemos que ser sabios. Líbranos de toda tentación. Esta es la oración que todo creyente debe hacer. Hombres y mujeres, señoritas y señoritos,
niños y niñas, hay que orar así al Señor para poder estar revestidos de sabiduría y de autoridad espiritual para poder resistir cualquier tentación. Hemos dicho dos cosas. Aprendiendo a orar en el Espíritu a nuestro Dios, esto tiene que ver con tener, uno, una buena relación con Dios espiritualmente. Dos, una buena libertad con Dios para poder resistir lo que necesitamos tanto espiritualmente como materialmente. Así debemos orar a Dios, siempre en el Espíritu, orando en el Espíritu. Aprendamos a orar de acuerdo a la Biblia. Aprendamos a orar. Dios quiere eso, que usted y yo seamos creyentes, poderosos, firmes, si aprendemos a orar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Vamos a darle gracias a Dios. Y le decimos, Señor, gracias por darnos, Señor, la forma como debemos orar a ti. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú escuchas la oración de aquellos que te buscan. Gracias porque reconocemos que somos personas que sin tu ayuda podemos fallarte, podemos fracasar. Pero en esta hora oramos, Señor, y queremos orar así como tu palabra nos enseña. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí nos encontramos, Señor, ante ti, y tú conoces a cada uno de los que aquí estamos en esta mañana, y te pedimos fortaleza espiritual para cada uno, que seamos hijos tuyos, creyentes, que vivamos en victoria espiritual. Ayúdanos, guárdanos y bendícenos. Oramos y pedimos estas cosas en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Victoria en el Señor, hermanos. Vamos adelante. Aprendamos a orar de acuerdo a la palabra. Que Dios les bendiga.